Bueno, hoy vamos a llevar a cabo la presentación de la experiencia número 13, que tiene como nombre Muestreo y Reconstrucción. Esto estará a cargo de las estudiantes Carola Gutiérrez, Valentina Herrera, María Camila Pérez y mi persona, Andrea Vega. Lo que vamos a presentar está en esta tabla de contenidos, que son los objetivos, los procesos y los procedimientos y el análisis de los resultados. Y por último, la conclusión. Como objetivos está el objetivo general, que fue prácticamente desarrollar las habilidades de los alumnos a través de ejercicios de señalización en forma de muestreo y reconstrucción. Siguen los objetivos específicos, que fueron el primero, seleccionar un mensaje para el muestreo natural y luego un esquema de muestreo y retención, o sea, se destruyó el mensaje para ver qué sucedía después. Posterior a esto, se llevó el muestreo en el dominio de la frecuencia utilizando el analizador dinámico, que es uno de los instrumentos de la EMONA. Y por último, se examinó la reconstrucción del mensaje a partir de la señal muestrada y su efecto. Aquí vamos a hablar de los procedimientos y los análisis. El procedimiento de la parte A. Bueno, la parte A lleva por nombre muestreo de mensaje simple. Para realizar la parte A de la experiencia, primero se conectó la plataforma NI-Elvis 2 al computador con el puerto USB y a la fuente de alimentación. A su vez se colocó encima de la plataforma el módulo experimental en Monadatix 2. Se inició el software del NI-Elvis y se realizó la configuración que se muestra en la figura 1. Después se inició el osciloscopio y se configuró de acuerdo al experimento 1, con la diferencia de que el control de la base de tiempo fue de 100 Us, con la posibilidad de ver más de 2 ciclos de la salida seno del 2000 Hz del módulo Master Signal. Se activó la entrada del canal 1 del osciloscopio para observar el mensaje muestreado fuera del módulo Dual Acknowledge Switch, dando como resultado la señal que se observa en la figura 2. Listo, nosotros vamos a hablar ahora del análisis que se pudo observar en este segmento. Es el determinar qué tipo de muestreo es y cuáles fueron las características de la misma. La primera pregunta que se nos hace es ¿qué tipo de muestreo es el del ejemplo? Se llevó a cabo de que este es un muestreo natural y las dos características de la señal muestrada que lo confirman es la forma de la onda de la parte superior y el ancho de pulso. También cabe destacar que se puede observar el tiempo en el que se mide la señal analógica, así como también se puede medir el cambio en su voltaje. En la pregunta número 3 nos pregunta cuáles son las dos características de la señal muestrada que confirman que es un modelo de muestreo y retención. La respuesta que se llevó a cabo es que esta mantiene el valor de la muestra durante el periodo de muestreo y esos instantes y tiempos de retención se encuentran determinados por la señal lógica de control. Está la parte B de la experiencia, que lleva por nombre el muestreo de voz. La parte B de la experiencia permite observar una señal de voz muestrada. Por eso se desconectó los enchufes de la salida del SINE de 2K del módulo Master Signal para ser conectados a la salida del módulo de voz. Se estableció el control de base de tiempo del osciloscopio en la posición de 500 PSDIF y procedió a hablar sobre el módulo del micrófono, brindándonos así la imagen que se muestra en la figura 3. Seguido tenemos la parte C, que lleva por nombre observaciones y medidas del mensaje muestreado en el dominio de la frecuencia. Se regresó el control de base de tiempo del osciloscopio a 100 microsegundos de división. Se desconectaron los enchufes a la salida del módulo de voz y se reconectaron al máster de 2 kHz de frecuencia del módulo de señales. Después se inició el NI-Elvis Dynamic Signal Analyzer y se ajustaron los controles de la figura que vemos en pantalla 4.1. Después se dio run y se observó la señal generada en la figura 4. Se completó la tabla que van a explicar adelante para ubicar la frecuencia exacta de los primeros 6 altos de la señal muestreada. Bueno, en el análisis de la tabla, luego de haber terminado la configuración, se utilizó el cursor C1
para poder localizar la onda seno muestrada que tiene la misma frecuencia que la del mensaje original. Se muestra el analizador dinámico de señales con la onda de seno muestreada y luego de eso se buscaron los alias de la señal que se pueden observar aquí en la tabla, en donde se recolectaron los datos de los 6 alias que se determinaron en este segmento y se tabulizaron. Bueno, seguidamente realizamos la parte D, que tiene como nombre reconstrucción del mensaje muestreado. Para reconstruir el mensaje original, primeramente se suspendió la operación del Signal Analyzer haciendo clic en el botón Stop. Después se reinició el osciloscopio y se inició el panel frontal del software de Datex y se verificó que se tuviese control suave sobre el Datex activando el codificador PCM control suave del módulo en el Datex SFP. Luego se ubicó el filtro paso bajo sintonizable en el Datex y se configuró su ganancia suave hasta la mitad del recorrido. Se giró el control de ajuste de frecuencia de corte suave del módulo del filtro paso bajo sintonizable en sentido de las agujas del reloj. Y se modificó la configuración del cableado, como lo vemos en la figura número 5. Seguidamente se giró lento el control de frecuencia de corte suave del módulo del filtro de paso bajo sintonizable en sentido de las agujas del reloj. Y se detuvo cuando la señal del mensaje se reconstruyó y estuvo aproximadamente en fase con el mensaje original, como podemos ver en la figura número 7. Seguidamente realizamos la experiencia de la parte E, que tiene como nombre Aliasing. En esta parte de la experiencia se permitió variar la frecuencia de la señal de muestreo para observar el aliasing. Primero se inició y ejecutó el Nielby's Function Generator, después se ajustó el generador de funciones para una salida de 8 kHz y se realizaron las conexiones de la figura número 9. Igualmente podemos ver las conexiones en la EMUNA en la figura número 8. Luego se estableció el control de base de tiempo del osciloscopio en la posición 500 milisegundos por división. Se redujo la frecuencia de salida del generador de frecuencia 1000 Hz y se observó el efecto en la señal del mensaje reconstruido. Seguidamente se desconectó la entrada del canal 1 del osciloscopio de la salida del módulo de filtro paso bajo sintonizable y se conectó a la salida SIH del módulo de interruptor analógico doble. Después se suspendió la operación del alcance, se reinició el Datex del osciloscopio hasta que la frecuencia de salida del generador fuese de 3000 Hz y se respondieron los interrogantes planteados. Por último, se aumentó la frecuencia de salida del generador de frecuencia en pasos de 200 Hz y se detuvo cuando el mensaje recuperado fuese una copia estable y limpia del original. Se registró esta frecuencia en la tabla 2. Listo. En la tabla 2, antes de responder las preguntas, ahí se incrementó la frecuencia de la salida del generador de frecuencia en intervalos de 200 Hz. Nos detuvimos cuando el mensaje recuperado fue estable y exacto al original, pues se ve que la frecuencia mínima de muestreo sin el aliasing es de 3.901 kHz. A partir de esto procedemos a responder los interrogantes en el que nos preguntan que qué ha pasado con los aliases de la señal muestreada. Pues lo que pasó es que comenzaron a aparecer muchos más alias y esto es debido porque la frecuencia de muestreo no cumple con el teorema de Nyquist, el cual nos dice que afirma que la velocidad de muestreo debe ser mayor que el doble del componente de interés de frecuencia más alto en la señal medida. Se procede a responder el quinto interrogante que nos pregunta cuál es el nombre de la distorsión que aparece cuando se muestrea la frecuencia lo suficientemente baja. Lo que sucede es que cuando la distorsión que aparece, cuando la frecuencia de muestreo es lo suficientemente bajo, es llamado como aliasing. En el sexto interrogante nos pregunta qué pasa cuando el área de frecuencia más bajo cuando el muestreo es de 4 kHz. Los áreas de frecuencia más bajo cuando la tasa de muestreo es de 4 kHz es que aumenta la amplitud a tal punto de que se concentra gran parte de la energía de la señal del mensaje. Por séptimo pregunta dice, dado el mensaje de la onda seno de 2 kHz, ¿cuál es el mínimo de frecuencia teórico para la señal de muestreo? La frecuencia teórica para la señal de muestreo es 2 veces la señal del mensaje, es decir, 4 kHz. Y por último, está el interrogante, el del cuál es la frecuencia de muestreo mínima para obtener el mensaje reconstruido sin un aliasing de distorsión mayor
que el del mínimo teórico que fue calculado en la pregunta 5, que es cuando nos preguntaron cuándo la frecuencia es lo suficientemente baja. Lo que sucede es que la frecuencia de muestreo mínima real debe ser mayor al teórico debido a que se evitan los alias, debido a errores en la frecuencia generada que pueden ser más altas de lo que en realidad son. Bueno, a continuación estaré diciendo las conclusiones que tuvimos acerca de esta experiencia. En conclusión, es importante resaltar que todos los procesos y análisis que se realizaron a lo largo del informe fueron claves para el hallazgo de cada uno de los valores y datos necesarios en la práctica, así como muestrear un mensaje para posteriormente examinar y analizar el mensaje en el dominio de la frecuencia. A partir de los resultados obtenidos, evidenciados tanto en las tablas como en las figuras realizadas, se puede destacar que lo más importante de cada uno radica en el efecto aliasing que se mostró en el mensaje reconstruido a partir de la señal muestreada. Por ejemplo, se resalta el hecho de que partiendo de los datos mostrados tanto en las figuras 11 y 12, los solapamientos en la señal muestreada incrementan debido a que la frecuencia de muestreo no cumple con el teorema de Nyquist, en el cual se nos dice que es posible la reconstrucción exacta de una señal continua en banda a partir de sus muestras, si y solo si esta señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. Gracias a las variaciones realizadas en la frecuencia de muestreo, pudimos observar que los solapamientos iban disminuyendo y la señal reconstruida se mostraba cada vez más exacta. Esto debido a que la frecuencia de muestreo mínima real siempre debe ser mayor a la teórica, para así poder evitar los solapamientos generados por errores en la frecuencia. Con esto, se pudo afirmar que se realizó cada proceso de las mediciones, observaciones y variaciones de manera correcta, cumpliendo así con los objetivos planteados al inicio de este informe, los cuales radicaban en desarrollar las habilidades de los estudiantes mediante ejercicios de envío de señales en forma de muestreo y reconstrucción. Se destaca que la práctica se ejecutó de manera exitosa y se planea que para próximas experiencias se siga efectuando cada proceso e investigación de una manera minuciosa para así poder obtener unos buenos resultados. Esto ha sido todo por la experiencia número 13. Muchas gracias por la atención prestada.